Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, hola. Hola, hola, hola. Bien, Hola, bien, ¿y ¿cómo? ustedes? súper bien, la verdad. Bien, Bien. bien. Oye, hoy día tenemos un tema re importantísimo a comentar. El momento histórico lo amerita porque, bueno, si bien ya ha pasado algunos días, ya más de una semana, pero tuvimos este 25 de octubre el plebiscito sobre si se quiere redactar o no una nueva constitución y primero tuvimos una participación histórica, mucha gente votando y segundo arrasó el apruebo, lo que amerita que tengamos un episodio especial del plebiscito, del proceso constituyente, comentar qué se viene y analizar un poquito cómo se fue dando todo este proceso, el cual parte del año pasado. ¿Qué les pareció la participación? Que yo creo que ha sido el tema que ha estado presente en cada uno de los análisis, en cada una de las proyecciones que no se esperaban también, porque últimamente la participación venía a la baja. Y acá pasó algo que sorprendió hasta las encuestas más renombradas. Oye, Y la verdad es que personalmente me generó una sorpresa tremenda, porque era mi ansiedad en ese momento, la verdad. Era ver cómo en un contexto de pandemia, donde además se veían bastantes descoordinaciones o con comandos separados, con una franja electoral que en verdad en momentos pasó a segundo plano, salvo a una que otra excepción, la participación podría ir a la baja. Pero ya de las 12 del día se vio que no. Ver las colas, aunque con las colas podría darse la falsa ilusión, dado que había medidas sanitarias de distancia donde la gente no podía estar amontonada en el lugar, pero se veía algo grande, la verdad. Y la verdad estuve viendo, o sea, 7 millones de personas, o sea, eh, en los registros estaba revisando desde el 93 que no se estaba dando una, una participación de esa característica. No sé qué piensan los demás. sí, oye, Pato, eres de los que se hizo el cocaví para quedarte de vocal, Oh, por si acaso, la verdad. porque eso igual me fue chistoso, pues sí, así como que la gente se preparó como para fue como el evento, así como democrático de la historia, entonces la gente se preparó su colación, fueron a votar ahí con sus abuelitos, sus abuelitas, todo súper familiar, siendo que los del Sí. rechazo hace rato decían que se iba a quemar Chile y se iba a acabar Chile, ¿no? Así como una política del terror, pero así ya impensable. Y ese día nada, todo tranquilo, la gente contenta. Allá en Santiago la gente tiraba en la talla, así como, esta micro va a Plaza Dignidad, subámonos, así todos contentos. No, yo creo que fue un día muy bonito. De hecho, después, obviamente, cuando se dieron los resultados, todos en las calles estuvimos ahí saltando, gritando, obviamente con mascarilla, pero se hizo presencia, se manifestó también estas ganas de un proceso que recién comienza, que es de transformar el sistema y el modelo. O sea, yo creo que también con estos resultados lo que se demuestra es una coherencia interna, social y política de un cambio de modelo. O sea, acá hay una fractura que es irreversible del modelo neoliberal, claramente, y que tenemos que seguir profundizando. O sea, la convención mixta, que era la opción que la derecha está impulsando de hace rato, sacó muy bajo porcentaje respecto a la convención constitucional. Entonces, ahí te demuestra también cómo va a ser un poco el panorama para las elecciones de delegados constituyentes. O sea, claramente no van a ser los candidatos de la derecha que van a ganar ese espacio. Entonces ahí también estamos viendo un poco cómo se va articulando una coherencia de una esperanza, ¿cierto?, para un cambio real. Y yo creo que eso es lo que tenemos que apuntar, que el cambio sea real y que los delegados que sean ahora para los constituyentes en abril sean efectivamente personas que merezcan representarnos, o sea, que
merezcan estar ahí, en el sentido de que sean personas que no tengan yayitas con respecto a casos de corrupción, que sean ojalá líderes en sus territorios, etcétera. Y yo creo que eso es lo que se va a apuntar. Yo por lo menos soy súper optimista en eso. Así que nada, es una puerta gigante que se abrió. Hay que aprovecharla. Bueno, a mí en cuanto a lo que fue la participación en el plebiscito, tengo sentimientos encontrados un poco. No sé si vieron las declaraciones que hizo el CERVEL hace una semana más o menos, haciendo un estudio a los datos de la participación, donde la participación no se vio condicionada mayormente por lo que son el panorama pandemia del coronavirus, no necesariamente donde había comunas que estuvieran en fase 2, 3, 4, sin cuarentena, participó más gente, aunque sí se vio reducida la participación en comunas que estaban en la fase 1 del plan paso a paso. Pero eso fue algo muy leve, la verdad. No es algo que haya sido condicionante. Eso yo creo que era el principal temor y incertidumbre que teníamos todas las personas con lo que fue el plebiscito. Se cayó André y volvió. ¿Volví? Sí. Oye, ya no eres Bueno, Carlito. decía que el plebiscito se había visto un poco condicionado a la opinión de la mayoría con lo que fue el panorama del coronavirus. Ahora, en cuanto a la cantidad de gente que participó y cómo se dio este proceso, yo lo estuve comparando con otros procesos parecidos de plebiscitos o ratificaciones de asambleas constituyentes en Latinoamérica de los últimos 30 años, la verdad, para hacer más o menos algo comparativo, donde tenemos en general una participación baja, más baja que la chilena en este proceso, pero sí con ratificaciones altas en su mayoría. Eso igual nos dice que cuando se toma el rumbo de un proceso constituyente vía asamblea constituyente, por lo general es alta la aprobación y la legitimidad que cuenta una constitución hecha con estas características. La más alta, así como un dato que siempre se pone también como el buque insigne de estos procesos, es la Asamblea Constituyente de Colombia. Cuando se hizo la votación del apruebo o rechazo, ganó el apruebo con más de un 90% y votó también un 46% de toda la gente inscrita en los registros electorales, lo que igual es harto. Aquí, si lo vemos en cómo fue Chile, objetivamente, considerando la participación que hubo, votó 1 de cada 2 personas, lo cual quizás puede que si lo vemos también objetivamente le quite algo de legitimidad al proceso, pero en consideración a cómo se han estado llevando todos los procesos de participación política electoral durante el último tiempo, muestra claramente un avance, una mejora, un saneamiento de la democracia, porque anteriormente tuvimos presidentes electos o presidentas electas con un 25% o menos de toda la población de Chile, entonces, y marcando una participación del 30% también. Entonces acá tenemos una cantidad de participación muy superior a lo que estábamos acostumbrados, donde sí, claramente hay también algunas condiciones producto del coronavirus que también consiguieron que algunas personas no pudieran participar, pero tampoco fue algo mayoritario. Y como valoración personal, a mí me parece que aún nos falta poder encauzar de mejor manera la participación en este proceso, el rol que vaya a tener también el mismo sistema político, todos los actores políticos, para que la gente participe realmente, ya que en el entendido de las reglas que tiene la misma Asamblea Constituyente, donde también tiene una restricción del 2% de los 2/3 para poder realizar aprobación y dirimir en asuntos específicos, considerando los números tal como están ahora, donde el 20% del rechazo abiertamente representaba mantener o conservar este sistema, y considerando también que mucha gente que no es la más motivada con los cambios también votó a prueba, como puede ser la derecha más liberal, algunos sectores quizás de la democracia cristiana, eventualmente nos podría poner en un aprieto cuando esto tenga que llevarse a la representación que cada pensamiento pueda tener en la Asamblea Constituyente. Entonces yo creo que hay que ponerle más ganas
No hay que conformarse con que participe el 50% del electorado, porque si eso se representa con el sistema político, nos puede llevar a tener más de 2/3 en contra de eventuales reformas pro el pueblo, si lo queremos poner en esos términos. Ya, yo difiero del Duber. Bueno, a mí me tocó ser apoderado general ese día. Tuve que llegar a las 7:30 de la mañana. Tú eres el del Cocaví. Sí, no, pero nosotros nos llevaban. Tuvimos aquí en la ciudad, Ya. tuvimos un grado de organización bien Quieren el alto. pancito. Entonces había una compañera que no podía ser apoderado, pero ella se ofreció para cocinarnos. Entonces tuvimos colación, almuerzo y todo junto. Así cualquiera, así Sí, cualquiera. no. Bueno, fue bastante largo el día. Partí a las 7:30 de la mañana, terminé cerca de las 12 de la noche. Pero bueno, difiero del Uber porque creo que si bien el coronavirus como tal no está, o sea, yo creo que lo está subestimando, porque bueno, hay que esperar todavía un poco los Puede ser. resultados, pero se vio claramente que la participación de jóvenes aumentó y disminuyó la participación del adulto mayor. Y eso claramente va en relación a la existencia del virus. Sí, es sabido que ya que el virus ataca más fuertemente al adulto mayor. Entonces, dentro de esa lógica, se puede explicar un poco esta participación de alrededor del 50%. Eh, pero en general, sí, o sea, igual comparto algunas visiones de otros aspectos que hizo el Duber en cuanto al análisis, como la participación de la derecha más liberal en el proceso que se viene. Sobre todo porque a mí me tocó estar con un apoderado de derecha que, bueno, él era del rechazo, pero él lo mandaron obligado al rechazo, él iba a votar a prueba. Un RN obligado ahí. Entonces, esos casos se fueron replicando, o sea, partidos como Evópolis, incluso la misma RN tenía propaganda en ambos sectores. Entonces, en ese mismo sentido, eh, va como esta lógica de la organización que viene. Yo creo que ahora hay que tratar de construir una organización conjunta. Eh, Creo que es bueno, pero peligroso a la vez este discurso de los independientes, entendiendo que incluso se le asocia un valor per se al ser independiente. Y muchos comandos están como ahí tambaleando respecto a cómo están integrados, porque después del 25 muchas organizaciones de la sociedad civil o ciertas organizaciones de la sociedad civil han o congelado su participación o se han ido restando de los espacios, sin considerar el peso que implica esta participación y la importancia que tiene. Entonces creo que va marcando por otros lados la tendencia ahora, creo que es necesaria la organización, y ojalá una organización amplia, no tan amplia que llegue a la derecha como el Frente Amplio, pero sí una organización amplia de los sectores de izquierda, para hacer frente a las elecciones que se vienen en abril, pues, principalmente las de constituyente. Sí, pero antes de pasarnos como de lleno a las proyecciones y qué se viene y un poco más meternos en este debate de los independientes y que más bien tiene que ver con la conformación de lista y la dificultad que tiene el sistema de votación que tiene para escoger a los delegados constituyentes, ¿qué les parece el desempeño que tuvieron los comandos? Porque no estuvo exento de polémica del rechazar para reformar, de las funas que hubieran de distintas franjas, la misma franja que no sé si logró captar o llamar a votar, no sé cómo lo ven ustedes. También cómo estuvo el balance en relación no tan solo a los comandos, sino también a las organizaciones sociales. O sea, estuvo, por ejemplo, Libertad y Desarrollo siempre opinando, presente en el debate, y así otras organizaciones. No sé cómo lo ven ahí. No sé quién quiera ahí opinar de la previa del plebiscito. Mira, lamentablemente acá voy a caer en una mala comparación, pero es la única referencia que tenemos en estos hechos, la verdad. A mí me decepcionó un poco la organización de los... No le hablaron de decepción, pero los comandos, cómo se organizaron, no, yo tengo la sensación que no fue mucho el impacto de los comandos. ¿Por qué?
en ningún momento, sea más allá de que nuestros grupos etarios haya generado una nostalgia ver ciertas escenas del apruebo cuando aparecen figuras de teleserie o ese tipo de cosas. Siento que no llegó al impacto percibo, no siento, percibo que no llegó a impactar tal como es. O sea, yo pienso que más impactó, ¿cachai? La escena de marcha del año pasado, más impactó también el sentimiento de poder votar. Recordemos que en diciembre del año pasado se generó un plebiscito municipal donde igual hubo una participación que Sí. fue una muestra de lo que se podía venir. Y sería interesante manejar las dos cifras porque parece que no difieren mucho. Me gustaría revisar esos datos por mientras conversamos. Y la verdad es que había un antecedente de que la gente iba a votar sí o sí. ¿Cachai? La verdad es que cómo se organizaban los comandos, voy a caer sí, en una. ¿Por qué hice una mala comparación? Porque, por ejemplo, hay una cierta épica, bueno, en la épica de lo que fue con el comando con el no, por ejemplo, en el 88. Quizás la salida del dictador, la salida de un paradigma a una democracia podía envalentonar y airear de manera épica el momento que se estaba viviendo en ese entonces. Este punto, esta segunda patita que se dio 30 años después de transformación de la política y del país en sí, la verdad, vi mucho ego, vi muchas peleas chicas, vi que el comando del PS se enojó con el Frente Amplio porque fue a saludar primero a Daniel Jadwe, perdón, al partido como al Apruebo Chile Digno. Entonces, la verdad, vi mucha pelea chica, la verdad, y no tanta unidad. Y quizás sería ilusorio buscar esa unidad con grupos que ni siquiera en el Congreso se han podido ver, pero veo por eso que esto igual lo veo como parte más de la sociedad civil. No quiero entrar en la parte independiente porque esta gente yo siento que que no es gente independiente a política, puede estar alejada de los partidos, pero sí tiene la posición de cambiar un programa que coincide con cierto capital político. Y ese programa que puede ser como no siento que pudo este momento, percibo que este momento de la propaganda pudo haberlo capitalizado un poco más para transmitir eso al abuelo pensionado, por ejemplo, que salió a votar al final por el rechazo en un momento, pero no llegó a esos sectores, que son 20% y todo. Pero eso, siento que faltó ese relato único quizá, un relato que fuera, no sé si la epicidad del 80, pero un relato que calara y que quedara también dentro de la retina de los demás para el próximo paso que son los constituyentes. Fuerte igual. Pero igual quedó como en evidencia de que al final esta generación supuestamente perdida de los millennials, que son súper apáticos, que no votan, al final fueron todos a votar, ¿cachai? Y todo ese discurso quedó en nada, en puro humo, porque la mayoría fueron así jóvenes, que era su primera elección, que habían cumplido 18 años y que fueron a votar, o sea, y llevaron a sus abuelitos y a sus abuelitas, tomaron todos los resguardos, acarrearon gente, estaban ahí, yo de lo que me tocó ver también se ofrecían para ser vocales de mesa, o sea, hay un quiebre un poco en ese discurso de que las generaciones más jóvenes finalmente solo destruyen o no hacen nada y que éramos supuestamente súper apáticos con el tema de las elecciones o la democracia representativa. Y no es así, o sea, yo creo que claramente también esta coherencia de la que hablaba al principio se refleja en parte en esta elección y también lo ideal es que se siga reflejando en las próximas elecciones. O sea, se vienen un montón también de elecciones, pero esto ya es un indicador, lo que vivimos el 25 de octubre, que es súper importante y que te da un panorama de qué es lo que está pasando y que también a nivel internacional se está observando a Chile, pues, o sea, se está observando cómo se van dando los eventos
Y en ese sentido también se tensiona mucho el discurso de la derecha y la socialdemocracia de que finalmente después de lo del 25 de octubre ya no hay nada más, o sea, nos quedamos en las casas sentados viendo tele, ¿no? O sea, esto es un solo hecho más que viene a concretar todo este proceso que se está viviendo desde la revolución del 19 de octubre del año pasado, o sea, desde ahí que se empieza con todo este proceso de cambio estructural y que también se está vivenciando en todos los niveles, o sea, tanto a nivel territorial como también a nivel del Parlamento, porque hoy en día tienes un parlamentarismo de facto, o sea, cuando la Cámara de Diputados te toma decisiones sin considerar, ¿cierto? Y te bloquea las iniciativas del presidente, también es por eso hay un fuerte crítica de los sectores más duros de derecha al Parlamento, diciendo que ya es un circo, que parece circo, y no, no es así. O sea, es porque finalmente también hay una concordancia de la expresión popular en el Parlamento que se está evidenciando cada vez más. Y ahora, por ejemplo, hoy día se aprobó ya en la comisión no me acuerdo el nombre, si me pueden ayudar con eso, para el 10%, de Hacienda, perdón, me parece. Y en la Comisión de Hacienda ya aprobaron el tema del 10%, o sea, el segundo retiro del 10%, ya está aprobado. Entonces eso también te da un indicador de qué es lo que va a pasar también en la Cámara. Así que es bien interesante lo que está pasando en el país. Yo creo que hay que seguir impulsando esto en todos los planos y ver cómo se va dando también en los próximos meses. A mí me parece, o sea, mi opinión al respecto de lo que fue el balance, yo considero que deja mucho que desear en el sentido de que no se hicieron muchos esfuerzos de parte de los comandos y de parte del sistema político, del gobierno principalmente. Yo hubiera esperado un gobierno mucho más protagonista en esta coyuntura, llamando a participar, moviéndose. Por más que Piñera esté por una nueva constitución, eso de nada sirve si es que no se hace palpable la posición de poder que hoy día está utilizando, que está desempeñando en el cargo. Creo que debiese haber un mayor, a mi parecer, mayor despliegue. Mario Desbordes hizo mucho más por el apruebo que todo lo que hizo el mismo gobierno completo. Entonces, igual eso es algo, no sé, me deja con un pesimismo en cuanto a nuestros mismos órganos políticos. Ahora, en cuanto a lo que fueron las organizaciones, bueno, yo no consideraría que las organizaciones sociales como tal son las que dependen de los partidos políticos, así como Libertad y Desarrollo o la Fundación Jaime Guzmán. Para mí, yo no las considero como organizaciones sociales como tal. Creo que esto pertenece más al mismo espectro político partidario, pero sí hubo también hago una valoración positiva a lo que fueron las organizaciones sociales, principalmente vía redes sociales y también en actividades solidarias en el territorio, en toda esta contingencia de la campaña y la pre-campaña por el apruebo o por el rechazo, porque igual dentro de todo no nos sirve restar también de este mismo juego, de todo lo que son las acciones para la participación y nutrir el proceso a quienes estuvieron haciendo campaña por el rechazo. Y por ese lado yo diría una valoración un poco más positiva, y en cuanto a los comandos y a la campaña, yo lo había dicho la vez pasada, creo, no, igual fue un poco cringe cómo se llevó las dos campañas, más la de la prueba, porque apelaron mucho más a la nostalgia, a las teleseries o a personajes de ficción que tienen que ver más con el mundo televisivo. Por tanto, igual ahí yo esperaría una mayor honestidad intelectual, de que pudiésemos hablar del proceso con altura de miras también. No hay que subestimar a la gente, ya es lo que ha venido haciendo la política hace mucho tiempo. Si las personas si la gente joven dio una sorpresa, es porque este no es un proceso para elegir a un parlamentario o a una candidatura tradicional o del sistema tradicional, si lo queremos ver así. Entonces igual hay que pensar que ahora que no se está eligiendo a nadie y que se está haciendo un llamado sincero, democrático, para preguntar por algo importante, la gente va a participar.
Pero si es que no hay este tipo de calibre en las convocatorias para futuros procesos, la gente va a dejar de participar porque no les va a interesar. Entonces igual hay que hacer esa lectura y apuntar bien. Y yo le digo a la gente que nos escucha también que se den cuenta, hay un sistema político y un sistema institucional que está de brazos caídos porque ya no ha podido dar respuesta a ninguna de las interrogantes ni de las mismas inquietudes de la gente, no sabe dar respuesta. Por tanto, la mejor campaña que se hizo en los últimos meses por parte en general de los partidos políticos fue el no hacer campaña, porque así no, finalmente a ojos de mucha gente no se ensucia el proceso y esto tiene más verdadero, más democrático. Porque siendo sinceros, si pensamos, ponemos, no sé, a Camilo Escalona o a Giorgio Jackson a conducir un proceso de este calibre, como el encabezar una campaña por el apruebo, la gente no les hubiera creído. Y yo creo que con la mayoría de la gente que participa en política hubiera pasado algo similar. Entonces, si hoy día el tema de la autocampaña por las redes sociales y todo eso tuvo harto impacto, es porque son generaciones que están en otra onda, por así decirlo, en otra cultura de participación, las que se están tomando el espacio, y eso es bueno. Oye, yo quiero corregir mi intervención de que es la Comisión de Constitución el que aprobó el retiro, el segundo retiro al 10%, por si acaso. Pedro, te Sí, silenciaste. el Pedro se silenció. Y Ahí sí. habla y se silenció. Bueno, no solo agregar que dentro de la franja electoral la mejor fue la del Partido Radical. No, yo creo que fue una de las mejor logradas, una muy clara franja, muy precisa en el poco tiempo que tenía. Ya que muchas franjas, bueno, la franja del apruebo en general, como ya dijo el Duber, apeló a la nostalgia en muchos sentidos. Y quizá había incluso hasta poca información en lo que el franja del apruebo, mientras que la franja del rechazo obviamente apeló al miedo. Ahí vimos a los evangélicos quemando iglesias, las banderas gay. ¿Qué otra cosa más Al salió? cura que secuestraron. El cura que Sí, secuestraron. Y era como una escena al de teatro, no sé, el montaje un del montaje. cura. ¿Qué más fue? Bueno, la iglesia que quemó un pirómano cuando justo, bueno, la iglesia que quemaron fue muy llamativo porque se supone que la campaña se entrega algo así como 42 o 48 horas antes de que se presente y justo el día que se quema la iglesia aparecen las mismas iglesias quemándose. Entonces, bueno, apeló claramente al miedo, que es como la jugada que ha venido haciendo la derecha desde las elecciones presidenciales, o sea, no olvidemos que éramos Chilezuela. Eh, entonces, en realidad creo que fue muy poco lograda la franja en general, eh, por el contenido que tenía, o sea, la derecha no tenía argumentos para apelar a que la gente votara rechazo, y la izquierda, por otro lado, que sí tenía, o los sectores progresistas, sí tenía argumento, optó a apelar a la emotividad, a la nostalgia y un poco al romanticismo del propio periodo, que quizás se podrían haber combinado, haber buscado una nueva fórmula para estas campañas, eh, pero bueno, se ganó. Yo creo y comparto con el Duber que quizás que los partidos políticos no estuviesen haciendo campaña fue bueno. Aunque eso no quita, por ejemplo, que ahora en este periodo que inicia ya como la política más pura y dura, que es escoger quiénes la van a redactar, básicamente, eh, los políticos y los partidos políticos van a ingresar a hacer campaña. Y el tema de ahora es ver la aceptación o el rechazo que tiene la gente, porque ya venimos de una campaña que tiene esta lógica del ciudadano, de la lógica esta de los partidos políticos no, cuando en realidad el problema va más allá. Eso como con mi intervención. Sí, yo me Oye, sumo a que no estuvo a la altura en sí las organizaciones políticas y los comandos. Creo que faltó mucho. Yo le preguntaba, por ejemplo, a las amigas de mi hermana, que todas tienen como 20, 19, 20, están como en primer año de universidad, fue su primer voto. Nunca vieron la franja, como que no les llamaba la atención y sí, por ejemplo, tenían muy claro de que ya para el plebiscito
del 88, si no me equivoco. Sí. Había una Sí. música, estaba el arco iris, había como mucho más simbolismo en los cuales tener adhesión y que teníais claro como una postura. En cambio ahora la diversidad que había y quizás la falta de coordinación, que no sé si es bueno o malo, yo igual tengo mis apreciaciones de que no me imagino con la pluralidad política que hay, con las diferencias previas que vienen desde la misma movilización de octubre, con las diferencias de opiniones que hay y cómo también se busca encauzar esta movilización social a través de lo institucional, que es el acuerdo por la paz. Y no sé si hubiese sido o se hubiese logrado, que un poco se vio el reflejo en las coaliciones que presentaron primaria, si hubiese logrado una unidad transversal desde la oposición o de los sectores que querían una nueva constitución, coordinar un comando único. Yo lo veo utópico, como la verdad es que no veo las condiciones previas para lograr eso. Pato, te iba a comentar algo, justo metí la cuchara. No, Dale. sí, una apreciación respecto al plebiscito que se generó comunal, la consulta comunal del 15 de diciembre del año pasado. Votaron 2,5 millones de personas y fueron 92% que se inclinó a una nueva constitución y el 71% prefiere una convención constitucional. O sea, es súper interesante esos números porque, claro, o sea, la gente que fue a votar en esa consulta ciudadana fue gente que ya iba con una predicción de transformar las cosas. Por tanto, es obvio el 92%, pero es súper interesante cómo la convención constitucional empieza a generar como este capital político incluso en los convencidos. Creo que eso no necesitó ningún comando para poder generar el torno a la convención constitucional, y creo que jugó también algo súper interesante, que el rechazo en sí, en los comandos, también está dividido en ese sentido. O sea, una de las cosas que el rechazo tampoco pudo confluir es que había personas que apostaban al rechazo porque no querían los mismos de siempre, porque iba a ser una constitución diseñada por políticos, y luego en la convención mixta veía ahí como que te vendían que iba a ser hecha por expertos y profesionales. Entendí en ese momento que habían dos partes del rechazo, una que iba a votar nulo, esa parte, esa papeleta, y otra que simplemente iba a votar por la convención mixta, y sería una tercera posición recién después, muy después, con Centenio cada día de decir que la convención constitucional era lo mejor. Entonces vi una dispersión tremenda para la convención constitucional en ese momento. Y los comandos tampoco pudieron como justamente generar un relato al menos de parte de la cancha del rechazo. Pero sí interesante como en un plebiscito que fueron 2,5 millones de votantes, que fue la consulta del año pasado, subió, o sea, se mantuvo o no disminuyó ese apoyo a la convención constitucional. O sea, eso que te quiere decir como que ahí hay una realidad que no se comparte, pero es la realidad de las condiciones que tienen en ese momento y que tuviste que ocupar esas condiciones para transformar, ¿cachai? Pero que hay que igual, yo lo leo esto como algo que no hay que verlo como algo cerrado, que va a llegar un momento en que justamente esta cancha se tuvo que ampliar, o sea, se tuvo que ampliar con los escaños reservados para los pueblos indígenas, para la paridad de género, y quizás qué otra cosa más vamos a ver en el reglamento interno que tiene que hacer esta convención constituyente sobre cómo dirimir, etcétera. Entonces, súper interesante ese dato que nos entrega esa consulta ciudadana igual. Sí, en el fondo marca un preámbulo y en el fondo cómo enfrentamos un nuevo Chile, porque harto se habló, por ejemplo, había en algunos sectores que seguían llamando marcar a C, que también fue un debate. Otros su eslogan eran como refundación de Chile, otros hablan del nuevo Chile, y otros sectores como centro derecha o más de centro, como la DC, hablaban como recoger lo que ha sido grandes progresos de estos últimos 30 años y, eh, y cómo estos se pueden como mantener y avanzar en otras cosas. ¿Cómo creen ustedes que nos enfrentamos a este nuevo Chile, que es el debate que tiene que ver en realidad como sociedad chilena? El nuevo Chile. El debate que se viene es muy grande, ¿eh? Hay muchas dimensiones que ver. O sea, acá las tenía anotadas.
Por ejemplo, estaba viendo, cuando estaba viendo, preparando este podcast, o sea, en el sentido como pensar en el nuevo Chile, se abre una caja de Pandora en lo que tiene que ver con, por ejemplo, que hay cosas que ya tenemos muy claro, por ejemplo, los derechos sociales, pasar de un Estado, otra lógica de Estado, no de Estado subsidiario, donde llega la cola del mercado, pero, por ejemplo, hay discusiones que vamos a tener que dar en este momento. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con... me voy a ir muy en la fome. Los organismos autónomos, ¿cachai? Contraloría, Banco Central, ¿cachai? ¿Qué pasa con el sistema presidencialista? ¿Qué pasa también con también la libertad de culto? Yo, en el sentido de que, mira, yo algo que identifiqué muy bien en este sentido, que eh, pude ver que el miedo de por qué los evangélicos por el rechazo, o sea, entendemos acá que no existe el voto único evangélico. Vimos, los datos dan que el perfil de los que aprobaron rechazo y apruebo se dispersó el voto evangélico, no era 90% rechazo, el voto evangélico era 50, 60-40, tirando un poquito más para apruebo. Pero el tema que estos jerarcas que vimos de los evangélicos es por el tema de de la exención de impuestos que tienen garantizada por la Constitución, eh, que los deja sin impuestos. Yo encuentro acuático que parezca en la Constitución que dice desde 1925 que el Estado se separó de la Iglesia. En los 80 vemos que, no sé si en la 25 estaba eso, de que se exceden de impuestos a las iglesias, po. Entonces, claro, po, por esa defensa férrea de estas personas en ese momento. Entonces son discusiones que se nos vienen cuáticas. O sea, igual en este momento nos da para poder discutir sobre el Estado, incluso el tema ambiental, quizá en algún momento no hay que dejar de lado que las zonas de sacrificio del país fueron las que tuvieron más alto índice de apruebo. Entonces, eso te dice algo. Te está diciendo que hay que pensar un Chile más allá del centralismo, más allá de Santiago, más allá de la zona central, un Chile donde vea el sentido del territorio, de la democracia y de la participación en temas de existencia, subsistencia de las propias personas. El tema de la soberanía, por ejemplo, que empieza esta constitución donde que la soberanía reside en la nación, entendiendo la nación como algo natural, establecido, y todo ese rollo teológico que Guzmán combinó entre teología y liberalismo y salió esa cosa que tenemos ahora. Entonces, la soberanía reside en el pueblo, en un sujeto particular. Entonces, vamos a ver lo que viene, ¿verdad? Y yo en la misma línea del Pato, o sea, claramente acá el nuevo Chile que se está configurando es un país real en que finalmente la gente está porque puestos de poder lo ocupen personas normales y no gente completa de 3 comunas completamente distanciados y distanciadas de la realidad. Y en ese sentido, los mismos que decían de que no, de que finalmente en la calle no se logra nada, acá tienen el resultado, o sea, a pura movilización desde el 19 de octubre tenemos este proceso que se ha abierto y que se va a seguir profundizando, o sea, en ese sentido un mensaje para los rechazistas que se afirmen o que se vayan del país, porque esto está recién empezando, ¿cachai? Y en ese sentido creo que es súper sano de que la gente se haya dado cuenta de que no podemos seguir gobernados ni tampoco las leyes las pueden seguir haciendo los mismos que tienen conflictos de interés gigantes, que son dueños de todas estas empresas, ¿cierto? Que finalmente han estado extrayendo los recursos naturales y que nos dejan a nosotros pagando siempre los impuestos más altos y los ricos pagan menos impuestos que cualquiera, o sea, y esa lógica es la que tiene que terminar, o sea, no, acá y en todo el mundo, porque en África es lo mismo, ¿cachai? O sea, estamos al mismo nivel de cualquier, me da risa igual, así como hay hartos memes que dicen de que podrás haber hecho cosas mal, pero por lo menos no apoyas a Trump, algo así, o sea, que claro, o sea, finalmente, bueno, en realidad entre Trump y Biden es lo mismo, pero la gente como que se cree superior, así como, ay, que no sé, que Estados Unidos aquí, que Estados Unidos allá, y en verdad
verdad nuestro sistema político, económico y todo está, es muy bananero, o sea, estamos como a nivel de África, ¿cachai? A nivel de cualquier país que en verdad está muy subdesarrollado en varios indicadores. Así que en ese sentido la gente cachó, yo creo, y todos hemos hecho ese proceso de reflexión también con esto de la pandemia, de que no podemos seguir así, o sea, esta nueva normalidad no va a ser una nueva normalidad, sino que va a ser otra normalidad. Y en eso yo creo que es interesante todos estos procesos que vamos dando igual de poder derribar ciertos mitos, como decía, o sea, el mito de la juventud, el mito por ejemplo, de que los viejitos, por ejemplo, no iban a ir a votar, o sea, varios mitos que se van derribando, yo creo que es importante ponerlos sobre la mesa y seguir en eso. Sí, bueno, entre paréntesis, harto flight el sistema electoral gringo. Llevan como una semana ya y todavía no terminan de contar los Oyes. votos. Eh, La cago. eh, Ni conteo FEU. Después tan critican penca. a no, pues ni siquiera Bolivia el o de FEU. cualquier otro país, weón. El del FEU era más rápido y tenía los mismos cotidianos, pero más rápido. Ahí acusando fraude, al estilo Trump, que paran el conteo. Funcionaba, por lo menos, funcionaba. Pero bueno, no, pero dentro de lo que decía Laura de esta nueva normalidad, pero que es una normalidad que no se va a retomar la normalidad como tal. Sí, o sea, todo lo que implica el desarrollo del cambio constitucional. Todo esto que implica el cambio, el trabajo, la protesta, que por más que decían esa no es la forma, bueno, parece que sí era la forma, pues, salió resultando. Eh, y se juega esta lógica ahora actualmente, se juega una nueva lógica de desarrollo, donde en realidad van a ir diferentes aspectos de la vida que van a ir modificándose en cuanto a las relaciones que van a haber en el Estado. O sea, hay que considerar lo que implica una constitución, que es básicamente una forma de relacionarnos, es una forma de pensar la institucionalidad del Estado que va a estar ahora nuevamente normada con otra lógica. Y ahí era un poco lo que tocaba el pato, este rollo de, en realidad yo no sé qué tanto los evangélicos le tienen miedo a los impuestos, no. Yo creo que es un rollo de una moralidad que tiene la actual constitución, eh, que te limita a hacer ciertas cosas, po, ¿cachai? Pero no sé si va por ahí por el lado de los impuestos. Yo creo que debería existir una iglesia única estatal controlada por el Estado. Básicamente, una anglicana. Casi ese estilo. Eh, pero no, o sea, yo creo que va por otro aspecto. Yo creo que la gente que votaba rechazo iba más por ese sentido, por el hecho de que el sistema, el sistema que defiende la propia constitución actual no es solo también un sistema, o sea, es un sistema también que implica cierta forma de relacionarse entre Estado e institución. O sea, recordemos que si bien la Constitución dice que la educación es un derecho, después dice que quien pueda establecer un colegio lo puede hacer. Entonces, eso también implica cierta forma de relacionarnos. Por lo mismo con los sistemas de pensiones. Habla de que también es un derecho el tener un sistema de pensión, pero luego se los deja al privado. Entonces, son formas de relacionarnos que van ahí plasmadas en la Constitución. Entonces, yo creo que va abordado por otro lado lo que dice el Pato, este llamado a votar al rechazo. Yo creo que vimos también esta lógica del deseo eh, de cambiar en general como esta forma. O sea, la Constitución va a alterar la forma en que hemos visto el país desde la vuelta, desde la dictadura. Eh, yo creo que vamos a cambiar esta forma de relacionarnos. Vamos a cambiar, quizá, esperamos, si quizás hace bien, si es que se escogen los que corresponden, eh, evolucionar más hacia una socialdemocracia, donde en realidad la cooperación entre los diferentes ciudadanos va a dar un sistema un poco más solidario, y eso también implica, eh, ¿cómo se llama? Implica una forma también de observarnos nuestra relación con nuestros propios vecinos, porque al fin y al cabo, el sistema, por ejemplo, solidario de pensión implica que los jóvenes que trabajan son los que mantienen a los viejos jubilados, y así en muchos otros aspectos. Y bueno, el Duber por dentro me dice que fui
me fui en volar con lo evangélico, es que me carga el sistema evangélico, siendo yo evangélico, me carga el sistema evangélico que existe en Chile. De hecho, yo empezaría a cerrar Pero iglesias, como ¿cómo? esta iglesia multiroot la empezaría a cerrar. Esta Andáis iglesia cuático, evangélica, ¿ah? andáis Estas cuático. declaraciones, O sea, mira, soy de una iglesia que originalmente abogaba a los que no pensaban como ellos. Entonces no pidáis mucho. En Alemania hubo una gran matanza de anabaptistas porque andaban rompiendo las bolas por ahí y era eso, lo abogaban. Pero no, o sea, yo creo que incluso en temas religiosos es necesario obviamente reformarlo, o sea, que Chile sea realmente un Estado laico, que Chile realmente, o sea, no tiene por qué mantener, por ejemplo, la Iglesia Católica, es la que saca provecho acá más que los evangélicos, mantener una iglesia, eh, que cada iglesia se mantenga a sí misma y como puede, y el Estado no tiene que andar fomentando nada. Si un Estado laico es donde cabemos todos, el Estado no tiene una religión. O sea, yo creo que es totalmente absurdo, por ejemplo, que en Navidad en la moneda se ponga el pesebre, en Hanukkah se ponga el candelabro menora. O sea, yo creo que el los Estado Tedeum. laico no tiene 10 feriados como en ese sentido. No debería utilizar como en los símbolos de poder como el Palacio de Moneda, tales cosas. Y obviamente yo creo que el presidente no debería ir al Tedeum, por ejemplo. Eh, a ninguno en realidad, ni al evangélico ni al católico. Pero en fin, eso es un poco más radical en la relación con la iglesia, creo, como esta visión europea donde la iglesia le imponen un impuesto a sus miembros y con eso pagan a la iglesia. Y la iglesia funciona y obligan un mínimo de estudio para que no hablen estupidez. Pero, en fin, creo en eso, creo que Chile con este cambio constitucional puede ser un cambio que transforma el país en una forma un poco más social, un poco más amistosa en vernos y en las cosas básicas. Y que yo creo que no soy un fan de Farcas, pero Farcas últimamente sale diciendo que el político debería atenderse y participar de los bienes del Estado. O sea, claramente no puede ser posible que el Sí, hijo del presidente se eduque en uno de los colegios más caros, porque los hijos del presidente se educaron ahí. O sea, Piñera es uno de los hombres más ricos de Chile y siempre está en la revista Forbes. Entonces, no puede ser posible que los hijos de los políticos de Chile no se eduquen en un sistema público y por eso obviamente los sistemas públicos están abandonados. Sí, hay una desconexión y tenemos al ministro de Salud diciendo que no sabía que Chile era tan desigual. El ministro, si no me equivoco, el de Hacienda dijo que había que comprar flores ya que habían bajado de precio. Entonces, sí. debemos hacer que la política se conecte con el territorio de verdad. Oye, hablando de respecto a lo que mencionaba y de la iglesia, igual hay que tener cuidado dentro de todo con los distintos grupos y culturas que existen en la sociedad. No sé si todos saben, pero hace no mucho tiempo, en 1960, el mismo pueblo mapuche sacrificó un niño para apaciguar, como se llama así, la tierra después del terremoto de Valdivia. Entonces igual es algo no muy lejano también a otros grupos dentro de la sociedad que también, ahora que estamos dando el debate para constituir Chile o reconstituir Chile, también tenemos que tomar todas esas ponderaciones y tener cuidado a veces con los idealismos que existen mucho y que lamentablemente, gracias a que la campaña del llamado a las votaciones y a participar del plebiscito no puso mucho las discusiones sobre la mesa, sino que más bien hizo como una especie de pre-campaña a futuros constituyentes o otros cargos. No nos hemos enterado de las implicancias que también tiene esto, que va muy de la mano con lo que mencionaba respecto a cómo se viene Chile ahora. Y a mi parecer, lo más insigne de todo esto es que por fin se va a cerrar un capítulo de la historia de Chile, el ciclo que comienza un poco con Pinochet, que hoy día está representado en el último de los Horocrux, que es la Constitución de 1980, que es donde todavía está el último eslabón. Yo igual diría que hay otro que tiene que ver con la justicia para las ejecuciones políticas y todas las desapariciones, pero espero equivocarme, que eso ya va a pasar. O sea,
aquí el ciclo se va a cerrar con el cambio de la Constitución y con eso ya vamos a superar esta etapa de lo que fue la dictadura. Por fin va a dejar de ser, bueno, yo creo que eso es una de las principales consecuencias también que vamos a tener. A mi parecer, tenemos muchas otras opciones de evolucionar más como país, de volvernos un país incluso desarrollado. Tenemos la oportunidad de legislar para la gente, de establecer reglas justas, claras, un Estado solidario más avanzado, instituciones acordes a la realidad del año 2020, pero yo creo que eso no va a pasar. Y soy bien sincero al respecto, creo que es muy grande la tarea para tan poco tiempo que nos queda. De hecho, el proceso ya empezó y no ha habido mucha, no se ha hecho mucho por revertir la situación en la que estamos. Espero sí que cambie esto, que el individualismo como forma como concepción, como paradigma de vida en Chile pueda ser superado a futuro. Ojalá poder avanzar a un estado mucho mejor, más moderno, como decía. Creo que esa es una de las cosas que se juegan, pero hay que partir por lo primero, que es establecer normas democráticas, verdaderamente democráticas en el país, donde si tú estudias, si tú llevas una vida, no sé, de esfuerzo, por así decirlo, puedas tener como resultado ciertas garantías y también cierta protección del Estado frente a distintas situaciones que te puedan ocurrir en la vida, que yo creo que eso es una de las cosas que sería ideal y que mayormente se puede lograr, tener un entorno donde poder vivir sano, a salvo también de lo que pueda ser la delincuencia o otro tipo de situaciones que significan el miedo en la ciudadanía, y también donde la movilidad social sea algo verdaderamente alcanzable y no ocurra lo que ha pasado últimamente, que se ha dado mucho el derecho a la educación superior, se ha elevado también esto como un requisito para el mundo del trabajo, pero en términos concretos no se ha desarrollado a la par una industria que entregue mejores oportunidades y también deje algo para la gente en Chile para poder avanzar como sociedad, como país. Creo que esa es una de las cosas que tienen que ir sopesándose, como los logros, ser estratégicos. Pucha, sé que es re difícil, pero también tiene que haber una conexión entre el sistema partidario político y las organizaciones sociales en el proceso, si no va a ser aún más difícil. A mi parecer, sí o sí, ya partimos mal porque van a haber, creo, 3 listas a constituyentes. Yo no creo que la oposición vaya a sacar una lista, lo veo muy difícil, no, la verdad que no va a pasar. Sería muy utópico pensar que así fuese a ocurrir. Creo que se han dado las muestras mucho en este tiempo y hay claras diferencias de visiones de Estado, de mundo, entre hartos grupos de la misma oposición, y por otro lado también hay muchas mezquindades y mucho cálculo también político para poder realizar esta misma lista única, entendiendo que también se vienen elecciones de gobernadores y ya no hay acuerdo. Se vienen también elecciones presidenciales, donde al parecer tampoco hay una candidatura que aglutine a todo el espectro político. Por tanto, extrapolándolo también a lo constituyente, no creo que vaya a pasar nada. Eso, respecto a esto, creo que ahí pude reflejar mi opinión. Bacán. Oye, algo que nombraron en distintas opiniones fue como el factor independiente, que harto ha estado como, no sé si en el debate en sí, pero por lo menos en Twitter y comentándose en distintos programas, como un elemento importante y que en el fondo puede ser una oportunidad para dispersar votos, entendiendo que el sistema de Hunt, que es la forma en que se votan actualmente los parlamentarios y parlamentarias, va a ser el que se va a implementar para escoger a los delegados constituyentes, y que este favorece a las listas que son, a las listas únicas, por así decirlo, en palabras sencillas. Sí. Y yo concuerdo lo que planteaba recién el Duer, de que no va a haber una lista única de la oposición, entonces tendríamos por Chile Vamos una lista única, que ya del primer día ya se subieron arriba del carro de la victoria, anunciando que iban a escoger a los mejores constituyentes, ya están planteando distintos nombres y ahí está más que claro que no va a haber una mezquindad
ellos, porque van a ir por el representar ese 20% dentro de la Convención Constitucional para que no cambien algunos elementos clave de la actual Constitución. Eso lo dijo la presidenta de la UDI el 26 de octubre, o sea, al otro día de los resultados del plebiscito, y que afuera un poco qué pasa con la gente de ultraderecha que Kast en el fondo fue a pedir unidad transversal de la derecha, pero le dijeron que no, principalmente Desborde, me acuerdo que salió a decirle, claro, venía a pedir unidad, pero por Twitter como que nos hacís cagar, como que ese era como un poco el comentario que le tiró. ¿Qué opinan ustedes pues, de este factor como que se llama independiente? Como con las listas, hemos visto, por ejemplo, la candidatura que está teniendo acá en la competencia en las primarias a la gobernación, que es por primera vez que se vota este cargo. Vemos cómo ha jugado un rol Rodrigo Mundaca en el discurso de la independencia y también, pero no tan solo independiente, sino que habla de una militancia social, de un compromiso también por la defensa del territorio. Entonces ahí yo creo que se mezclan hartos elementos que podemos ir profundizando en el análisis de, en el fondo, como qué tan independientes son las personas independientes que están dentro de este proceso constituyente y cómo van a tener cabida, porque yo veo si yo me postulo y como ya yo por el distrito 6 y otros más piensan lo mismo y vamos todos repartidos, a la posibilidad de salir de esa persona independiente que va por sí misma, o sea, que juntó la firma y se postuló sola sin ninguna lista, es absolutamente, diría, a mi criterio imposible, por la repartición y los cuoteos que tiene la dispersión de votos. Así que, ¿qué opinan ustedes de eso? Hay un meme súper bueno, que es como cuando sale como el de los Simpsons cuando te dice, hay independientes y hay independientes. ¿En qué sentido? Voy a partir como viendo una política súper individualizada, así como súper de mercadeo, súper de marca. Yo siento que la independencia es una marca en el marketing que va en alza. Porque justamente yo siento que hay dos factores. O sea, el primer lugar es justamente que los partidos se ven como redes de poder que han estado ligados a la corrupción, han estado ligados que prácticamente Xoquimich mojó desde la UDI hasta el PS, ¿cachai? Entonces, hay una sensación de que con toda la cultura del pituto que hay en Chile, de que estos locos se están sobando solamente la espalda, ¿cachai? Pero también hay un tema de como que esa sensación de la individualidad, de que la persona en sí, una persona que no está ligada a un partido, no tiene interés. Es prácticamente... eh, y es súper peligroso eso, porque así ganó Ibáñez en los 40, cuando era independiente de los partidos, porque los radicales se habían mandado sus medias corrupciones y salió con la propaganda de la escoba, ¿cachai? De que iba a barrer la corrupción. Yo pienso que igual esos discursos tiran para caudillos, ¿cachai? Y el problema es el siguiente, o sea, pues, independiente nominalmente, efectivamente podéis ser independiente de partido político, pero ¿qué tan independiente eres frente al capital o a las redes de poder, ¿cachai? Que están fuera de los partidos políticos. El partido político tiene un 7% de militancia, ¿cachai? O sea, simplemente el partido es una herramienta que los grupos de elite buscan siempre cooptar, buscan siempre mojar, ¿cachai? Y ahí, pero per se no es un problema, ¿cachai? Pero es un hecho. Y frente a ese hecho, efectivamente, hay que saber navegar en estas aguas donde hay un descrédito a las instituciones políticas. Entonces, la gente está pidiendo independiente, perfecto. Y hay que dar ese espacio a personas que, como bien dice Javi, Rodrigo Mundaca, gente que tiene un vínculo social y una independencia al capital, súper importante. Entonces, ¿qué sucede ahí con las demás personas que se politizaron? O más que no es politizar la palabra, pero que el 18 de octubre empezaron a ser más activos políticamente en sus barrios, en las ollas comunes, y pensaron que hay un paso de la expectación de estar contemplando las cosas a actuar.
hay que darle un espacio a esas personas que en este momento quizás no tienen militancia política. Por justamente esta reticencia, por esta acumulación de cosas, hay que darle espacio a esa gente que ha dado cabida o está trabajando de hace 10, ¿cachai? 15 años con organizaciones sociales y que ven ahora la oportunidad de poder representar. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es la palabra? Representar. Representar un programa, un objetivo, un proyecto. Una persona por sí sola no te viene con un proyecto. Esta persona viene con una trayectoria que va acumulando justamente un capital político y social, representando ciertas ideas. Y eso es lo que hay que justamente ahora darle el debate. Y la verdad es que las personas que han estado más trabajando en política deben saber leer esto. Porque si no, van a ser tirados por la borda como los demás, como los otros que sí están mojados, pues, ¿cachai? Yo pienso que acá hay personas que están torpemente leyendo el panorama y personas, los que tienen intereses creados justamente para cerrar a todo este mundo independiente del capital, con apellidos a independencia hay que colocarle. Ya. No sé, mira, a mí me causa cuidado esta ola de independientes. En Chile hay independientes como Kast, porque creo que todavía su partido no existe. Hay independientes como Pepe Au. ¿Qué otro independiente hay en la política? Hay otro más en el Congreso. Bueno, El en fin, meo, el meo. Meo es independiente. No sé, hay varios independientes. Pero se le está dando un valor per se al ser independiente, como que si el hecho de ser independiente implicara que de por sí ya va a ser buen político. E incluso a veces se asocia el hecho de ser independiente a no ser político, cuando se están metiendo en uno de los aspectos más políticos que ha vivido Chile en los últimos años. Incluso yo diría, sí, quizás de los hechos más políticos que ha vivido Chile desde el regreso a la democracia, desde el voto del siglo, ¿no? Eh, entonces, no sé, me genera un cuidado esta ola de independentismos en relación a partidos políticos. O sea, está bien, yo creo que los partidos políticos han cometido errores, sí, no han sido todos, también no han sido todos. Hay partidos limpios y partidos más limpios que otros y otros más sucios que otros. Y eso lo movimos, por ejemplo, con la ley de pesca, que básicamente en los correos iba hasta la coma donde tenía que estar puesta, el punto y todos esos asuntos. Entonces, eh, hay que empezar a mirar con altura de mira, yo creo, en este sentido. Me genera también mucho cuidado, por ejemplo, la dispersión del voto que va a haber, debido a que para ser candidato independiente se puede ir en tres formas. Junta la lista, la cantidad de votos uno y se postula. La otra es hacer una lista de independientes que hay que juntar a 9, dependiendo la cantidad de cupos que tiene el sector, el distrito. Y la otra es que un partido político te dé su cupo. Entonces, primero, para hacer la lista de independientes, probablemente que quien encabece la lista de independientes no necesariamente o no de por sí va a ser alguien de izquierda, sino también hay independientes de derecha. Por tanto, no hay una garantía de que te dé el independentismo como tal. Yo creo que es muy diferente a ser independiente y ser parte de la vida sindical, por ejemplo, que ser independiente y no tener ningún margen político. O sea, yo creo que aquí es muy diferente ser, por ejemplo, que alguien del colegio de profesores se postule o alguien de, no sé, la CUT o de algún área sindical, que de por sí la última vez que se votó eso en el Congreso se rechazó. Es muy diferente esa práctica del independiente, que de por sí tiene una forma de pensamiento colectivo, al independiente que muchas veces se da ahora, que incluso es como hijo del propio sistema, esta lógica de independientes que hay actualmente, que es el no pertenecer a nada y básicamente responder a los pensamientos propios. Entonces, no sé, miro con bastante cuidado el proceso. Espero que la izquierda se deje de dar tanto jugo y se ponga al fin a trabajar en un proyecto colectivo, porque en realidad aquí lo que importa es el proyecto que hay detrás del candidato, y no solamente el candidato. Sí, yo creo que esa es la discusión que hay. Hay mucho
mucha discusión en torno a quién va a ser el candidato que sea independiente y cumpla ciertos requisitos, y no hay ningún programa. Yo creo que hay que poner la ficha al programa que se está poniendo en juego. A mí me parece que lo que es la independencia y los o las independientes responden un poco al resultado de por qué llegamos a esto. Creo que toda la debacle de, yo diría como el 99% de los partidos políticos tiene que ver mucho con un poco lo que el otro día veía al Mirko Macari en Mentiras Verdaderas decir, que entrar a un partido político es entrar a la familia Corleone, y eso es un poco cierto en la realidad que actualmente vive Chile y que ha vivido en las últimas 3 décadas. La participación en partidos políticos es muy baja actualmente, y eso no es porque existe una desafección de por sí a militar o a apoyar a alguna organización orgánica política, ya sea partido o movimiento, sino que existen contadas y, bueno, recién se mencionaban varios momentos en los que los partidos han decepcionado a la ciudadanía. La ley de pesca es una de las situaciones, bueno, y el caso Penta, que también salió harto esta semana, es una de las situaciones más vergonzosas de las cuales tenemos que dar cuenta como país, y frente a las cuales no hicimos nada. Y efectivamente no se hizo nada, o sea, fue poco menos que el Estado y todas las instituciones le tiraron las orejas a la UDI, por dar un ejemplo. Dijeron, ya pórtese bien, no lo haga más, y fue como, ya bueno, y al mes siguiente de nuevo lo mismo, y la mayoría de los partidos es lo mismo, y vamos a Okimich, y el perdonazo, y los cuoteos, como por ahí se dijo un político independiente, que tenían cuoteados hasta los juniors en las empresas del Estado, en el Ministerio de Deporte. Entonces, ese tipo de situaciones igual te dan cuenta de una cuestión que nadie o ninguna persona como común y corriente va a avalarla y va a decir, ya les doy otra oportunidad de nuevo, ¿cachai? Yo creo que esa situación igual es compleja. Ahora sí, existe un factor ahí mucho de la incertidumbre de qué puede representar una persona independiente. Y también existe también mucho el descontento cada vez reafirmado de la gente con todas las acciones del sistema partidario, más que nada. Por ejemplo, al dar cuenta de que el acuerdo que se hace para la Asamblea Constituyente da preferencia a quienes están en un partido político, porque no considera una lista de independientes, que ahora sí se consideró. Entonces, mientras no exista un saneamiento para participar en igualdad de condiciones como militante de un partido o como independiente, va a seguir existiendo como esta alevosía de que el independiente lo va a hacer mejor, o puede ser mejor tener un independiente que alguien de un partido, y por algo también los mismos partidos buscan aislar a los independientes, que da la legislación chilena y la ley electoral chilena es así. En términos concretos, se le quita oportunidades a quien no participa como miembro de un partido político o en una lista de partidos políticos frente a alguien que sí lo hace. Entonces, ese tipo de cosas igual claramente molestan a la gente que es independiente, o a mucha gente que por lo menos esperaría que no hubieran privilegios, pero que sí hubiera igualdad de condiciones. Y ahora, en cuanto a la conformación y a las candidaturas, yo creo que bueno, no hay opiniones consensuadas al respecto, por lo menos en los debates que yo he estado siguiendo, en los que he participado, porque a mi parecer esto tiene que ver mucho también con quiénes van a estar. O sea, pueden ser de partidos políticos, sí, si ganan, obviamente, se postulan, etcétera. Pero también qué independientes van a estar que representen la diversidad de la ciudadanía. Yo creo que la Asamblea Constituyente sería negativo que toda la oposición lograra armar una lista y arrasara, no sé, todos los cupos o el 90% de los cupos, porque eso no daría tampoco ninguna representatividad de cómo está constituida la sociedad hoy en día. Yo creo que tienen que estar los distintos actores de la sociedad para que sea una constitución legítima, que es un poco lo que pasó cuando se aprueba la constitución del 80,
con una alta participación en el plebiscito del 80, pero nos damos cuenta que eso solamente representa a quienes la hicieron, entonces carece de legitimidad. Y por más que carezca de legitimidad, o sea, y por más que pueda hacerla, no sé, el 80% del pueblo y sea una mayoría circunstancial, eso no quiere decir que eso nos sirva para avanzar y evolucionar como sociedad, que es lo que a mi parecer estamos buscando al hacer las promesas de Chile un país desarrollado, con toda la igualdad de oportunidades, con derecho al empleo, etcétera, porque igual hemos visto que muchas veces los países cometen errores, y nos pasó también durante el gobierno de Salvador Allende, cuando se hizo esta fragmentación entre distintos actores, y por un lado, no sé, el mundo del capital, por así decirlo, estaba en contra del gobierno, le pasó a Chile también, entonces necesitamos que esos actores y todos esos grupos más empresariales, por así decirlo, estén participando del proceso y tengan cupos, no asegurados quizás, porque no estamos haciendo cuotas para conformar la Asamblea Constituyente, pero sí que tengan la posibilidad y ojalá estén participando dentro del mismo órgano constituyente, porque en la medida en que ellos acepten las condiciones que se les van a poner por la mayoría, van a ser las formas en las que también después podamos dejar de lado las discusiones más caseras, más chicas, para que el país pueda ir avanzando y podamos constituirnos como un actor quizás, no sé, latinoamericano más importante, y no ser el país que solamente se mira el ombligo, como siempre ha sido Chile, que solamente Chile mira a Chile y el resto poco menos que están en otro continente de Latinoamérica. Entonces necesitamos dar esas garantías, y para eso tenemos que avanzar en unidad, que es lo que siempre buscamos, para poder garantizar los cambios, no solamente exigirlos, sino también hacernos parte de la resolución y de la garantía de que estas cosas vayan a ocurrir, porque también muchas personas que han estado por el rechazo han sacado declaraciones diciendo como que de nada sirve que los derechos estén consagrados en la Constitución si es que no hay una ley, o no se consagra, o no se asegura su ejercicio, por tanto no pongamos los derechos en la Constitución. Claramente eso tampoco aporta mucho al debate, o sea, tienen que estar en la Constitución los derechos, asegurarse en las leyes, y también, y tienen que estar las voluntades para que eso ocurra, porque si no, el mismo sistema que se forme también va a estar viciado, igual como hasta el momento ha sido este. Por tanto, yo, para resumir y sintetizar, diría que sí, la independencia tiene un valor, ojalá poder avanzar a asegurar más que independencia de por sí, un pensamiento que apunte más a la igualdad de condiciones de ser electo o no, ya sea de un partido político o sea independiente, que en esta pasada los independientes puedan, con la lista de independientes, hacer pactos también con las listas de los partidos, para que la mayoría que sea abrumadora de gente que votó a prueba y ahora se está postulando y quiere una nueva constitución se materializa en algo concreto, y que también este debate no nuble la necesidad de que todos los actores de la sociedad estén participando de la misma Asamblea Constituyente. Oye, sí, yo con este tema lo único que quiero agregar es que sí, que independientemente de la forma, ver el fondo. Yo creo que es lo que más también hemos aprendido de un tiempo hasta ahora. O sea, más que sea independiente o de un partido, lo que sea, siempre hay que ver qué ha hecho esa persona, cuáles son los programas, cuál es el contenido, más que la forma. Es lo mismo que, por ejemplo, las políticas públicas nuevas que se han ido instalando desde los 90 con esto de la nueva gestión pública, que hay todo un rollo de la descentralización de los servicios públicos, pero eso no te asegura necesariamente mayor eficacia en la gestión, sino que la gestión se conforma de personas y tú con una visión y valores específicos haces que algo funcione o no funcione. Entonces, finalmente se apela mucho a la forma a veces, pero olvidamos que somos personas, que componemos todo este sistema y que las personas tienen valores e ideologías distintas. Eso es mi aporte, porque concuerdo con todo lo que plantean chiquillos, chiquilles. Oye, se nos ha pasado volando el tiempo, literalmente. Ha estado re buena la conversa, más que necesaria el reflexionar este momento tan importante para la democracia chilena, donde tenemos la oportunidad de profundizarla. Y me quiero despedir
Quiero agradecer a todos y a todas quienes nos escuchan, recordarles que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, del Maison para el Mundo, y también en Spotify. Van a poder encontrar este y los episodios anteriores. Así que nos despedimos. Adiós. Muchas gracias por todos sus aportes, sus reflexiones, y nos vemos en otra oportunidad, comentando y analizando el acontecer de Chile y el mundo. Oye, ojalá nos ganemos los micrófonos del concurso. Sí, ojalá. Por favor. Ya, besitos. Nos Cuídense. estamos viendo, chiquillas. Adiós. chiquillas. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Chao, chao.